Como lo hace los miércoles de cada 2 semanas. Alejandra, ¿cómo estás? Encantada. Oye, pues estamos viendo que el dólar cierra sobre 20.30 en este rally alcista, llegó hoy a 20.48. Son niveles que se vieron después de la toma de protesta de Trump en febrero de 2017. Es tal la presión sobre el mercado ante esta postura proteccionista de Estados Unidos. Sí, yo te diría que la respuesta natural ante la incertidumbre y la aversión al riesgo, sin duda, es el tipo de cambio. Acaba siendo la válvula de escape para tratar de ajustar el resto de las variables económicas. Sin embargo, el movimiento me parece más que obedece a un tema de un temor sobre si ahora sí se va a negociar o no el TLC, la posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, más que esta guerra arancelaria que pudiera desatarse a raíz de la imposición de aranceles tanto de Estados Unidos hacia México, Europa y otras partes del mundo, y en respuesta a estas economías también la imposición de aranceles a ciertos productos que van muy enfocados también a la base de votantes de Donald Trump, ¿no? Claro, lo que pasa es que son muchos elementos en la mesa, ¿no? Lo que tú decías, estamos en la parte de la negociación del TLC sin llegar a acuerdos todavía en reglas de origen, cláusulas 11, de temporalidad de productos agrícolas, y de pronto se acaba, se vence el plazo para llegar a un acuerdo y sale el señor Trump con esta medida pues unilateral, además de imponer los aranceles a sus socios en el Telecan, México, Canadá, la Unión Europea. Y viene la respuesta de México y ahora empieza a tomar pues esta postura o esta posición de optar por acuerdos bilaterales. Es correcto. A final de cuentas lo que oímos es Trump probablemente más estratégico a la hora de negociar y decir, bueno, no llega a un acuerdo, se acabó el tiempo, y entonces esa manera de negociar algo muchísimo más beneficioso para Estados Unidos, sí les pongo aranceles, porque a final de cuentas el impacto para la economía mexicana y para la economía estadounidense de estos aranceles es bastante limitado, inclusive en la inflación es bastante limitado en ambas economías, y yo te diría, ni siquiera modifica las posturas monetarias tanto de Estados Unidos como de México. A mí me parece que es mucho más una estrategia más para negociar, y más ahora que se aproximan las elecciones otra vez en Estados Unidos, pues México acaba siendo el punching bag, la piñata a la hora de negociar y decir, ahora sí, no voy con TLC y prefiero un acuerdo bilateral. Claro. Y eso es lo que los mercados han venido descontando en los últimos días. Con estos niveles que ha alcanzado el tipo de cambio, lo decía yo hace un momento en la encuesta de Citibanamex, pero no sé cómo lo estás viendo tú, se fortalece la expectativa de que Banco de México va a tener que subir su tasa de interés en este mes. Yo creo que sí, porque aparte hay que tomar en cuenta que ya el mercado ha descontado casi por completo el aumento de tasas de referencia en Estados Unidos, el 13. A eso hay que sumarle volatilidad, a eso hay que sumarle un tipo de cambio ya por arriba de los 20 pesos. Hay poco espacio, en mi opinión, para que regrese en el muy corto plazo. Y si bien la trayectoria de inflación ha seguido a la baja, pronunciadamente, me parece que tampoco tiene ya mucho espacio para seguir bajando, y Banco de México va a tener que ser agresivo. Ahora, en la publicación de las minutas sí dijo, vamos a actuar. Claro. Entonces yo creo que prácticamente deja abierta la puerta para un incremento. Nosotros sí nos inclinamos a que sea en la siguiente reunión. Hay algunos analistas, particularmente estaba viendo un análisis que salió hoy de Morgan Stanley, dice, con el dólar arriba de 20 pesos es más probable que Banxico intervenga en el mercado, y dice, existe la posibilidad de que en lugar de subir tasas, intervenga directamente a través de coberturas cambiarias, como ya lo había hecho. Ya lo hemos visto, ¿no? Ocurrir, no en el pasado tan antiguo. La semana pasada intervinió, bajó de manera importante el tipo de cambio, pero me parece que eso es un paliativo, y que si bien puede seguir interviniendo en el mercado, lo adecuado, en mi opinión, sí sería aumentar la tasa de interés. Yo me inclino a que sea en la próxima reunión más que en agosto, porque sabemos que lo que viene hacia adelante son mayores presiones inflacionarias y también choques externos. Ya hablábamos también del precio de las gasolinas, que necesariamente van a tener que acabar. El verano viene y todo repunte, eso, ¿no? exactamente, va a tener que acabar
originando una política monetaria mucho más restrictiva, más allá que los curitas que pudiera poner Banco de México en el mercado de manera muy puntual. Oye, a 20 días de las elecciones presidenciales en México, las encuestas pues todavía favorecen a un candidato. Ese escenario ya está incorporado en los precios de los activos mexicanos. Hay algunos analistas dicen que ya, o sea, que como dicen el priceo, le dicen, ¿no? Sí, ya está incorporado. Ya está all priced in, ¿no? Me parece que sí, yo coincido con esa postura en donde por un lado, la Bolsa Mexicana de Valores se encuentra en niveles de evaluación históricamente bajos. Estamos en el promedio de los últimos 10 años, situación que no había sucedido en mucho tiempo. Por el otro lado, el tipo de cambio más bien ha respondido a esta restricción monetaria en Estados Unidos y más recientemente al tema del proteccionismo, más que a quién va a ganar. Lo que creemos es que con el candidato puntero o sin él, la economía va a seguir llevando la inercia que seguimos viendo hasta el día de hoy y que los cambios probablemente no sucedan en el corto plazo. Es decir, en los próximos 18 meses seguimos viendo algo de continuidad, una bolsa pues muy atractiva o muy barata en términos de evaluación y un tipo de cambio respondiendo más bien a choques externos que internos. En mi opinión, ya está todo incorporado. Ya está todo dicho. Muy bien. Es correcto. Alejandra, gracias.